Buenas tardes. Este es nuestro primer encuentro formal de la Cátedra de Alfabetización Académica. Como lo dijimos en la presentación, esta es una materia de cursado obligatoria en el primer cuatrimestre. Es decir, ya nos hicimos la pregunta en la presentación y planteamos la idea de alfabetización que pensamos nos remitía a la adquisición de lectura y escritura, cosa que es cierta, pero incompleta. Lo que pasa es incompleta en el sentido de que nosotros le agregamos alfabetización académica, es decir, este va a ser un espacio donde logremos alcanzar competencias y habilidades propias de los estudios universitarios. Es decir, cómo se lee y cómo se escribe en la educación superior. Es decir, lo que planteamos entonces es que vamos a ponernos en contacto con estrategias imprescindibles para hacer exitoso ese tipo de estudio. En primer lugar, vamos a hablar de una lectura que será para entender ese tipo de textos y nos obliga a adquirir algunas competencias que son interesantes y sobre todo son las propias de las disciplinas, pero también son competencias sobre todo lingüísticas. Es decir, aprenderemos a tener un contacto más permanente, más fuerte, más profundo con los libros y comenzaremos a partir de empezar a ver como tal un libro. Tenemos, como podrán ver en esta bibliografía nos acerca muchísimo a la lectura y a la escritura en los estudios superiores, es decir, tratamos de facilitar al estudiante todas las estrategias y todas las habilidades que puedan tener. En primer término, hay que aprender a conocer y a reconocer un libro. ¿Cómo? Desde su título, desde su portada, es decir, el título nos anticipa de alguna manera qué cosas vamos a ver dentro de él. Si seguimos dando vueltas, llegamos a la portada que nos remite, es decir, el título, el subtítulo, el autor y lo que se llama pie de página, que nos indica la editorial y el lugar donde fue editado. Por otro lado, en los libros actuales, sobre todo los más nuevos, tienen una ficha catalográfica que de alguna manera nos indica sobre todo la fecha de edición. Es decir, en las ciencias sociales no es tan interesante porque puede servirnos un libro con mucha antigüedad, pero no tanto si se trata de ciencias exactas. Luego vienen los agradecimientos, las dedicatorias, todo eso, pero nos vamos a llevar al índice. El índice nos señala todo el contenido del libro, es una organización jerárquica, es decir, cómo se va organizando el mismo, a qué nos remite, qué cosas podemos ver y con qué profundidad podemos verlo. Es decir, todos los libros no tienen muchas veces un solo índice, sino que tienen índices temáticos, índices de mapas, índices que nos señalan en qué páginas está nombrado un autor, un escritor, un filósofo. Y esto nos remite también a lo que se llama paratexto, es decir, todo lo que no es estrictamente texto es paratexto, es decir, y el paratexto ayuda a la mejor comprensión del texto.